tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos. Es para nosotros un verdadero placer contarles que a partir de hoy en Chacra Televisión vamos a contar con quien nos está acompañando, quien es el conductor de este ciclo, denominado Futurar. Carlos, bienvenido ante todo. Hola, ¿cómo te va, Karina? Gracias. Sí, Futurar. Contanos por qué Futurar. Y atención, porque nos estamos planteando, a partir de la iniciativa de Carlos, repensar una Argentina desde el punto de vista propositivo. Sí, nosotros lo que venimos viendo es que Argentina sigue anclada en el siglo pasado, en las ideas políticas y la cultura política. Anclado en los 60, que digamos como matriz cultural te diría la Revolución Cubana y todos los movimientos que se dieron en los 70. Y hoy el mundo está en otra cosa, hoy el mundo con un desarrollo tecnológico. Y la idea es ver, Argentina está pasando por un momento de mucho pesimismo. Yo digo, la Argentina está triste, que va a ser un poco el editorial que quiero desarrollar. Pero en esa Argentina triste también están pasando cosas porque hay mucha formación profesional. Y con una política tan cuestionada hay miles y miles de nuevos dirigentes, miles y miles de nuevas caras, de nuevas ideas. Y un poco Futurar es eso, es trabajar con la realidad, lo que nos está pasando, pero también proyectar nuevas clases dirigentes, nuevas ideas y fundamentalmente empezar a visualizar un futuro. Y para eso, Carlos, nos van a estar acompañando aquí en los estudios de Chacra Televisión personalidades de muy distintos ámbitos, no solamente del sector agroindustrial, sino que la mirada es mucho más amplia. Tendrá que ver con la política local, nacional, comunal, así como también la política internacional, si fuera necesario, o si así lo ameritara la situación, la coyuntura o el análisis del momento. Pero también la iniciativa tratará de que no sean temas unívocos, sino que trataremos cada semana de que distintas personalidades puedan interactuar entre sí y que Carlos sea el que se ocupe de hacernos reflexionar. Nosotros comenzamos el programa con uno de los momentos más esperados, seguramente a partir de hoy por ustedes, que es el momento de la reflexión, el momento del editorial. Estamos a un año del cierre de listas para las elecciones presidenciales del año 2023. Lo que se puede ver hoy es, hay un chip electoral en toda la dirigencia política. Por otro lado, tenemos una agenda de la sociedad en general donde prima el desánimo, donde prima la angustia y donde prima el agotamiento. Digamos, está costando mucho generar una sinergia entre lo que piensa la política y lo que le pasa a la sociedad. En ese escenario, con ese humor social, yo quiero reflexionar con lo que pasó en la región, en países latinoamericanos. Entre el año 2021 y 2022 hubo 7 elecciones presidenciales. En el año 2021 fueron 5. En el año 2022, hasta el mes de junio, fueron 2. Costa Rica y Colombia recientemente. En el año 2021, el oficialismo ganó solamente en Nicaragua, donde estaban todos los opositores encarcelados. O sea que había partido único manejado por el matrimonio Ortega. En todos los demás elecciones que se realizaron entre el 21 y el 22, es decir, en las 6 restantes, perdió el oficialismo. En ese contexto, me parece que tenemos que interpretar lo que viene pasando en las últimas semanas en el Frente de Todos y en la aparición ya sistemática de la vicepresidenta de la República, Cristina Fernández de Kirchner. O sea, tratando de diferenciarse cada vez más del gobierno nacional, en la cual, no olvidarlo, ella fue central en el armado de ese Frente de Todos, diciendo, el Frente de Todos no se va a romper, pero nosotros no tenemos nada que ver con este gobierno.
Creo que lo que está visualizando, que el cambio le está ganando a la continuidad. Y ahí me parece que este es el conflicto central hoy de la política argentina. Una política argentina donde tenemos un gobierno que es más pasado que futuro. O sea, el gran problema de la política argentina hoy, tanto en oficialistas como en opositores, es poder proyectar futuro, es poder hablar de futuro. La política argentina se siente, le diría, con satisfacción, hablando de lo necrológico y hablando del pasado. Le está costando mucho generar un horizonte. No es casual que 7 de cada 10 argentinos, cuando le preguntan cómo ven el próximo año, manifiestan que va a ser peor o más negativo que este año. O sea, lo que estamos viendo es que en este escenario Argentina se encamina a un cambio de gobierno. Me parece que son estos temas, o cuáles van a ser los temas, para empezar a plantear ese futuro. Y lo que estamos viendo claramente, y fundamentalmente en el oficialismo, hay un viejo axioma en la política argentina, que se da con mucha nitidez en el peronismo: te acompañamos hasta la puerta del cementerio. Y esto es lo que hoy está pasando en el Frente de Todos. Estamos teniendo un presidente muy aislado, un presidente muy solo, sin ir más lejos. Vimos en este momento las contradicciones por el aniversario del 1 de julio de la muerte del expresidente Juan Domingo Perón, donde hubo toda una disputa si se realizaba o no el acto de homenaje en la CGT con la presencia del presidente. Por estas horas se está terminando de definir la presencia del presidente, pero también hay que decir que fue desde la propia presidencia de la República la que levantaron la noticia de ese acto. O sea, lo que estamos viendo son momentos álgidos, momentos difíciles, con una situación social crecientemente dura, con una situación política de mucha disociación y mucha pelea interna, y una economía que indudablemente entró en zona de emergencia. En este tipo de situación, Argentina se está encaminando políticamente hacia una elección que va a ser crucial, la del año 2023. Y un poco la idea central de este programa es ver si podemos empezar a reflexionar, si podemos empezar a ver con un poquito más de claridad situaciones que se están dando tanto en oficialismo como en oposición. Es una oposición también que se siente muy cerca del gobierno y donde empiezan a aflorar fuertemente los egos y las ambiciones personales. Pero lo que sí creo, y para ir cerrando, que el argentino no quiere más, es lo que pasó entre el 2015 y el 2019 y entre el 2019 y el 2022. Seguimos y después vemos. El tema es llegar al poder, como sea, y después vemos qué hacemos. Me parece que ante dos situaciones, con un fracaso económico muy fuerte en la gestión de Mauricio Macri y una situación también muy delicada, sin ningún tipo de planificación, el tema era ganarle al macrismo y llegar al gobierno, es lo que se está viviendo ahora. Sin política, sin horizontes, y me parece que lo que la sociedad va a exigir, y ahí me parece que tanto el oficialismo como las oposiciones, no hablo solamente de Juntos por el Cambio, también hablo de Avanza Libertarios o La Libertad Avanza, lo que se necesita es una estrategia, un plan y un futuro. Creo que la sociedad lo que está exigiendo es un futuro y ver cómo salimos
de un marasmo que nos viene acompañando hace 50 años, que es la inflación. Me parece que este es el gran desafío que tiene la política argentina. Y Carlos, vamos a anticipar algunos de los temas que en unos minutos nada más estaremos desarrollando. Y uno de ellos tiene que ver con un interesantísimo relevamiento que llevó adelante Isonomía y que tiene que ver con el humor social. Hay cuestiones que creo que sinceramente nos van a sorprender. Y tenemos en exclusiva dos cuestiones específicamente ligadas con el sector agropecuario y la visión que tenemos todos sobre el desarrollo de esa actividad. Pero además vamos a estar tratando otros temas. La agrobioindustria. ¿Hacia dónde va el futuro de la Argentina? Tenemos que repensar la agroindustria, nuestro rol como proveedores de alimentos del mundo. Y por supuesto un anticipo. El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Julián Domínguez, estará compartiendo con nosotros la mesa para poder reflexionar sobre estos y otros temas. Y ahora, ¿qué les parece? Les propongo que comencemos con precisamente esta encuesta de Isonomía, que con Carlos y su análisis vamos a ir desglosando. Comenzamos entonces con la primera. Allí la tenemos. Sí, dicen que los principales indicadores de humor social continúan mostrando un descenso alarmante y generalizado. Un poco lo que venía planteando en el editorial. O sea, hoy el indicador del humor social en general es altamente negativo. O sea, lo que está poniendo en evidencia un momento de una crisis que parece que no tiene piso, sigue cayendo, cayendo y cayendo, y este me parece que es uno de los grandes desafíos que tiene la política argentina. A ver lo que dice la próxima placa. Indica que el humor social en el país respecto de un año atrás, fíjense la curva. Pero fíjate vos, con los números, yo estoy con poca claridad, pero estoy viendo a ver si me ayudan. 7 de cada 10 argentinos piensan que el país este año está peor que el año pasado. Que no es un dato menor y que tiene que ver con lo que puntualizabas, Carlos, respecto del piso. Vamos con la siguiente. Acá está hablando del humor social dentro de un año, que es un poco lo que venía hablando en el editorial. Más del 50%, 53% en este caso, lo que están viendo y lo que se está notando es que el país va a estar peor. Con un dato, Karina, que no es menor. La crisis fuerte de pesimismo está fundamentalmente enfocado entre los 20 y los 45 años. Digamos, ahí es donde indudablemente que estás en pleno desarrollo, terminás tus estudios y con todas las expectativas que tenés para empezar a forjar un destino, un futuro, el hecho de poder armar familias, el hecho de poder tener hijos, ahí es donde empezás a tener ese nivel de frustración que hoy están mostrando todos los escenarios de humor social. A ver la siguiente, a la señora directora. Su situación respecto de un año atrás. Claro, sigue en el mismo sentido. El 63% está diciendo que este año 2022 es peor que el de un año atrás. O sea, sigue esa misma tendencia con un humor social cada vez más comprometido. Ahora, yo quiero hacerte una pregunta, Carlos, que quizás resulta un perogrullo, pero que tiene que ver con la definición de humor social. ¿A qué le llamo humor social? Humor social se llama a cómo está la sociedad en un momento determinado, en un momento en el cual cómo se proyecta desde lo familiar, desde lo personal y de lo general. Y es determinante porque... Para tomar decisiones. Exactamente. Y te digo más, el humor social empeora cuando los índices de inflación crecen. Un tema que nos viene acompañando, como por ejemplo mi generación, que peinamos canas hace rato,
en el cual toda la vida fuimos acompañando. Mira, les voy a dar un ejemplo. Estaba viendo días pasados una tapa del diario Clarín del 3 de septiembre del año 1972, es decir, 50 años atrás. Esa tapa de ese diario Clarín, en un gobierno militar del teniente general Alejandro Agustín Lanusse, decía: aumento de precios, aumento de salarios y persecución a empresarios inescrupulosos. Yo la pregunta que les hago a todos, esa misma tapa, ¿la ven mañana en el diario Clarín o en cualquier otro diario? Y entra perfectamente, porque esta es la realidad que estamos viendo. 50 años atrás decíamos lo mismo que estamos diciendo ahora. Bueno, eso es humor social. Y vamos a ver ahora una nueva placa, le pedimos a la señora directora, y que tiene que ver con el humor social y cómo se sentiría su situación dentro de un año. Claro, acá en general surge una pequeña cuota de esperanza. Siempre hay una diferencia entre lo global, lo de la sociedad en general, y lo personal o lo familiar. Acá un 33% dice que va a estar mal y un 27% dice que va a estar igual. O sea, que acá hay una cuota que la sociedad, que los seres humanos ponen para decir, che, tenemos que estar mejor, no puede ser que sigamos cayéndonos. Entonces es mucho más ganas, claro. Pero la realidad sigue siendo la misma, por eso el igual tiene un nivel de casi 30 puntos, como diciendo, si estamos igual, bueno, dentro de todo todavía vivimos. Vamos a ver la próxima placa. Y fíjense ustedes que ahí me parece que es fundamental estas preguntas que ha formulado específicamente Isonomía, que agradecemos enormemente para Futurar. Esto es clave. Carlos, ¿cuán de acuerdo está usted, se le preguntó a la gente, con la siguiente afirmación? Los precios internacionales de la soja y el trigo suben y los productores se niegan a pagar impuestos. Fíjese usted. Claro, dicen que está muy o bastante de acuerdo 45% y hay un 38% que están poco o nada de acuerdo. O sea, yo lo que... La visión que la ciudadanía en general tiene respecto del sector agropecuario. Exactamente. Yo creo que la sociedad en general empiezan a ver al campo como un generador, el único generador genuino de divisas en la Argentina. O sea, en estos primeros 5 meses, el campo generó récord de ingresos en exportaciones. Con condiciones adversas, una tercera niña, que es algo muy poco frecuente, con la imposibilidad de importar algunos insumos básicos como los fertilizantes, que tienen que ver no con cuestiones internas, sino con la guerra en Ucrania y en Rusia. Y no solamente fertilizantes, gomas para tractores, o sea, miles digamos, de estorbos que se fueron generando. Pero la sociedad ve que el campo acompaña. Te digo más, a mí me parece que hoy un poco que va a estar presente el ministro de Agricultura, un poco plantear también, digamos, en una mesa otros temas que no es solamente... El campo es mucho más que las retenciones, el campo es mucho más que los impuestos. Me parece que tenemos una oportunidad hoy como argentinos, alimentos y energía. Y yo te diría que creo, es más, me animo a decirte que lo que está pasando hoy con la energía es el fiel reflejo del deterioro que estamos teniendo, lo que nos cuesta hacer un gasoducto. Somos la segunda reserva de gas no convencional del mundo y la cuarta reserva de petróleo no convencional y no lo podemos sacar. Me parece que ahí es donde estás viendo el fracaso de lo que nos está pasando. Y a ver cómo nos ve en un tema que no solamente en la Argentina, sino en el mundo entero, es ya portada de los diarios y que tiene que ver con
La pregunta era, ¿cuán de acuerdo está usted con la siguiente afirmación? Los precios internacionales de la soja y el trigo suben y los productores se niegan a pagar impuestos. Bueno, esta en realidad tiene que ver con lo que estaba explicando Carlos recién. Pasamos a la siguiente, por favor, que es la que nos decía, ¿cuán de acuerdo está usted con la siguiente afirmación? El campo, mediante el uso de agroquímicos, la forestación y la ganadería, es en parte responsable del aumento de la temperatura de la tierra y del cambio climático. Y decía que esto es algo que a nivel internacional se está poniendo sobre el tapete a partir de la cumbre de París y de la cumbre que se desarrolló en Glasgow. ¿Cuál es el rol que el sector agroindustrial tiene en torno a la situación del planeta, la situación ambiental? Y allí vemos lo que efectivamente... Yo creo que eso está pasando. Me parece que ahí también lo que uno ve es la poca comunicación que el campo tiene para explicar en estos temas. O sea, inexorablemente y fundamentalmente en los sectores más jóvenes, el tema del medio ambiente pasó a ser un eje central. O sea, no es un tema menor el tema del medio ambiente, y se ve reflejado muy bien en los números que casi la mitad de la población piensan que con los productos, con los fertilizantes que usa el campo, digamos, se está pegándole fuerte a la madre tierra. Pero me parece que, vuelvo a repetir, ahí creo que sí, cuando yo hablo de mesas, de sacar, de no trabajar solamente con las retenciones, hay otros temas que se pueden empezar a desarrollar, temas en el cual se podrían hacer encuentros con los ministerios de educación de las distintas provincias, donde el campo puede explicar cómo se está trabajando, cómo las inversiones que se están haciendo, cómo están proyectando hacia el futuro, y me parece que eso no está pasando. Y esencialmente cómo los productores son plenamente conscientes de la necesidad de producir de manera sustentable, y cómo hoy los productores son plenamente conscientes de que la tierra no es para ellos, sino una herencia para sus hijos. Comunicar eso. Es uno de los temas que vamos a estar preguntándole seguramente en instantes al titular de la Cartera Agropecuaria Nacional, que nos va a estar acompañando. Pero antes de irnos a la pausa, les quiero contar un currículum así de cortito del ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Julián Domínguez, que en instantes estará sentado en esa mesa. Julián Domínguez es oriundo de Chacabuco, en la provincia de Buenos Aires, es político y abogado, tiene una vasta trayectoria en el gobierno nacional y en la gobernación bonaerense. Ocupó varios cargos, tanto en el Poder Ejecutivo como en el Legislativo, donde fue, en el Congreso Nacional, titular de la Cámara de Diputados de la Nación. Y también tuvo cargos en la provincia de Buenos Aires. Actualmente se desempeña como ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y estará conversando con nosotros. Hacemos una pausa, así de breve, y enseguida regresamos. Sabemos muy bien el esfuerzo que hacen miles de argentinos que trabajan e invierten en nuestra tierra. Y queremos estar ahí para acompañar e impulsar su negocio, haciendo que su día a día sea más fácil. Si el campo evoluciona, evolucionamos todos. Galicia, siempre junto al campo. Amarok V6, la más indomable de las Amaroks. Volkswagen. Jornada Campo del IPCBA en Tres Arroyos, Buenos Aires. Ganadería en campos agrícolas. Jueves 9 de junio. Establecimiento La Paz. Ruta Provincial 73 a 27 kilómetros dirección a Claromecó. Entrada gratuita. Cupos limitados. Participa el INTA. Informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o al 011 53 53 50 90. Y tal como se los anticipábamos antes de la pausa, está en los estudios de Chacra Televisión el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Julián Domínguez. Muchísimas gracias, ministro. No, un gusto. Gracias a ustedes.
Carlos, y si no les parece mal, rompo el hielo yo con una pregunta netamente de coyuntura, que quizá no tiene que ver con temas mucho más profundos que va a estar abordando Carlos dentro de un ratito. Y tiene que ver, si a usted le parece bien, con compartir una foto. ¿Puede ser? Sí. Le pido a la directora que ponga en pantalla una foto que nos muestra a la cadena agroindustrial. Siendo que hoy la mesa de enlace ha decidido anunciar un cese de comercialización el próximo 13 de julio. Ahora bien, pudiendo chequear con fuentes de primera mano, pudimos saber que la cadena agroindustrial en su conjunto no es la que decidió ese cese de comercialización, sino que se vio, y nos hacemos cargo de esto, sorprendidos frente al anuncio. ¿Usted tiene información al respecto? A ver, por tradición no emito opinión sobre la vida de las instituciones. Lo que sí creo que este tiempo es un tiempo de cooperación. Es un tiempo donde el mundo necesita de la Argentina y Argentina necesita de su campo. Y creo que si queremos ser los jugadores globales, como aspiramos a ser a jugadores líderes mundiales, deberíamos tener una visión más comprensiva de lo que está pasando. Yo no creo que la ruptura de vínculo y la medida intempestiva le sirva al país. Las dificultades están. Y a las entidades le consta que estamos rompiéndonos el alma para resolver una a una las dificultades que el sector tiene, y el Gabinete Nacional viene acompañándonos en este tema. Por eso si puedo pedir algo como ministro, o si puedo compartir una reflexión, necesitamos un espíritu de cooperación. Me parece que esto tiene que ver con una Argentina que tenemos que dejar atrás. Me parece que requiere mucha comprensión para resolver los problemas que la Argentina tiene, porque la gallina de los huevos de oro, que es el productor, está ajeno a estas cosas. Quiere trabajar y quiere trabajar con tranquilidad. Y mi misión fundamental es pedir, en primer término, la Argentina necesita la comercialización del campo. Lo necesita, y el país necesita, y el mundo necesita que el mensaje de la Argentina no sea este mensaje al mundo, porque el mensaje que el mundo recibe es: en la Argentina hay un paro de comercialización. Y no es bueno para el país, ni para el sector. Yo, ministro, un poco la idea es ceder para crecer. O sea, como que el campo cumple un rol central, digamos, yo en esto soy un lego, en el tema específicamente del campo, de la agroindustria, pero sí digo, y lo que uno va viendo y analizando, es que todo está circunscrito a un solo tema: retenciones. Y es mucho más rico todo esto. A ver, primero que es mucho más rico. Segundo, yo lo he dicho en 1000 oportunidades, hay que agradecerle al productor argentino el aporte que hace al país. Y la Argentina es imposible pensarla sin el aporte del sector. Hoy, ojalá tuviéramos una Argentina mucho más industrializada, donde el principal aporte en la producción no sea del campo. Por eso, agradecerle al productor en nombre del país el aporte que el productor hace en la Argentina, por un lado. Pero por otro lado necesitamos ese aporte. Y no hay gobierno que pueda pensar el futuro de los próximos años sin el aporte del sector agropecuario. El que diga lo contrario miente. De hecho, se propuso retenciones cero y tuvieron que volver a ponerse las retenciones porque el país necesita del sector agropecuario. Dicho esto, hay una agenda riquísima. Esa creo que es la agenda que tiene que ver con el pasado. Cuando yo asumí como ministro, me pregunté a mí mismo, por lo menos cuando me convocaron, cuál era mi misión. Y yo entiendo que mi misión es ser puente, es cerrar un ciclo que nos ha hecho mucho mal a todos, es cerrar un ciclo donde nos hemos desencontrado, es cerrar un ciclo donde lo único que teníamos era la visión de que el gobierno era el enemigo y se trató de una manera de conflicto que nos hizo perder mucho tiempo a la Argentina. Hoy Argentina necesita una nueva agenda, la agenda de la biotecnología, la agenda de una nueva ley de semillas, la agenda que promueva nuevas inversiones en el sector, como la propuesta del Consejo Agrobioindustrial,
promover el cooperativismo agropecuario en la Argentina, rescatar a los productores, la agenda de buenas prácticas agrícolas, que debe ser la marca de la identidad nacional. Creo que yo estoy dispuesto a trabajar en eso y creo que mi misión es contribuir a un puente que nos permita relanzar un nuevo desafío a la agricultura y al sector industrial argentino. No, y tal es así, yo, digamos, hago la comparativa de los 90, donde en lo que es agroindustria, agricultura, sale la siembra directa. Y también en los 90, en la vitivinicultura, se empieza a producir un hecho de transformación donde se va dejando de lado la famosa sociedades familiares del italiano, del español, y pasó, digamos, empieza a generarse las sociedades comerciales. Y la vitivinicultura tiene un desarrollo muy importante que se fue dando a través de mesas, a través de consensos, de donde hoy, por ejemplo, está considerado el Malbec argentino como dentro de ese varietal como lo mejor del mundo. O sea, hubo una posibilidad de encuentros. Coincido con usted que seguimos estancados a un momento histórico de la Argentina que fue bastante traumático, digamos, que fue allá el famoso conflicto del 2008. Coincido con el tema de los puentes, creo que eso lo plantea muy bien su Santidad Francisco, o sea, de construcción de puentes y no de muros. La cultura del encuentro. Totalmente, la esa cultura del encuentro. Por eso digo, esta cosa de ceder, pero para poder crecer. Cedamos todos, pero digamos, empecemos a generar una nueva mesa. Me parece que ahí es donde el rol del gobierno nacional, el rol específico del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, que, digamos, tiene que ser vital, ¿no? De poder generar y romper esta antinomia hoy que sigue vigente y bueno, y que cada vez se profundiza más, porque lo que sale es la ruptura, no sale el encuentro. A ver, vamos a dividir la pregunta en tres partes. La primera es, la vitivinicultura argentina hizo un plan estratégico de la vitivinicultura que yo lo utilicé en el 2010-2020 como el anteproyecto que dio lugar al plan estratégico 2010-2020. Creo que la principal virtud es que se organizaron para la defensa del sector y para lanzarse hacia el futuro. Y ese propósito lo alcanzaron. De hecho, en la anterior administración se había financiado con un crédito, si no mal recuerdo, de $50 millones la vitivinicultura, y ahora estamos firmando una asistencia por $40 millones para asistir a los productores y hacer toda la mejoría en finca que los productores de la vitivinicultura necesitan. Pero a su vez recepcionó nuevas inversiones, incorporaron tecnología. Una bodega argentina como es la de Zucardi salió nominada por tercera vez como la mejor bodega del mundo, el mejor vino del mundo. Es decir, somos altamente competitivos. Y la dirigencia política mendocina, toda acompaña a la vitivinicultura. La mendocina, la sanjuanina, y hoy en 18 provincias se está haciendo vino, se está haciendo vitivinicultura. Dicho esto, fue necesario planificar objetivos y construir consensos. Y dio excelente resultado. De hecho, superamos los $1.000 millones de exportación el año pasado y de hecho logramos para todas las producciones bajar a cero las retenciones, salvo aquellas que exportan más allá de $1 millón. La segunda parte, yo creo necesario el encuentro, creo necesario encontrar espacios que nos permitan salir de las cosas que nos atrasan. Está claro que el desencuentro atrasa, está claro que el desencuentro demora capacidades y desarrollo. Yo vuelvo a repetirlo, nosotros no tenemos una ley de semilla por la falta de consenso y de acuerdo, y hoy tenemos rendimiento 300 kilos menos por hectárea que Brasil con tierras mejores, y en Brasil se están estudiando 27 variedades para la soja y en la Argentina estamos con 7, de las cuales 2 son del sector público. Podría seguir enumerando el tema en materia de variedad y semilla. Es decir, acá hay que tener decisiones que lancen a la Argentina hacia el futuro. La Argentina sorteó con éxito a la agricultura extensiva.
Ahora viene la biotecnología y las empresas del conocimiento para lograr los niveles de productividad en un mundo que tiene otra condición, el cambio climático. Las condiciones y la recurrencia de las crisis climáticas se hacen con más frecuencia. Antes teníamos un periodo de 7 años para la recurrencia de la crisis. Hoy son 5 y por regiones el INTA nos está indicando que cada vez se achican más los ciclos de recurrencia. ¿Esto qué significa? ¿Cuál es la respuesta al cambio climático? Además de las obras de infraestructura, de mitigaciones de riesgo, la biotecnología. El HB4 fue muestra de esto. Y cuando había temor, incertidumbre por la biotecnología, terminó aprobando Estados Unidos, terminó aprobando Brasil, Australia, Nueva Zelanda, China pidió anticipar los protocolos. Es decir, Argentina tiene un dispositivo que tenemos que disfrutar lo que hemos logrado y ponerlo en común. No es contradictorio, es la producción, es la biotecnología, la industrialización. Y todos necesitamos una mirada nueva, necesitamos cambiar los anteojos con los cuales miramos la realidad. Sobre todo porque el mundo evidenció algo que sabíamos, este conflicto bélico, lo que evidenció la necesidad de producir proteína. Esta guerra es la guerra de las proteínas y Argentina puede aportar muchísimo más en materia de producción de proteínas. Por supuesto, tenemos que recrear otro clima interno, tenemos que recrear otro clima donde nos permita, lo estamos haciendo, avanzar juntos en resolver los innumerables problemas que tenemos estructuralmente. Es la Argentina con todas sus dificultades, con todas sus luces y con todo también sus sombras. Bueno, trabajemos para poner luz en la sombra, para que esa experiencia nos sirva de aprendizaje para ver cuál es el camino que no debemos recorrer. Ahora, ¿el Estado necesita del campo? Sí. Duda. Yo pienso inmediatamente en este programa que se llama Futurar, Pensar y Hacer, en el Plan Ganar. Y me parece que está linkeado con esto de pensar y hacer. Y pienso en un informe que se dio a conocer hace muy pocos días de la Fundación FADA, donde dice que en el top 5 de las distintas actividades de la agroindustria que generan trabajo, la primera es la de la ganadería. Entonces quiero consultarle acerca de en qué punto estamos respecto del Plan Ganar y hasta dónde podemos llegar y cuándo. A ver, primero partamos de esta lectura. Hay 250.000 productores ganaderos registrados y debe haber otro tanto pequeño y mediano de unos 50.000. Nosotros estimamos que deben ser cerca de 300.000 productores agropecuarios en la República Argentina. Por lo tanto, la ganadería cubre todo el país. Lo primero que lanzamos, inmediatamente asumimos, es un financiamiento del Banco Nación con tasa subsidiada, con todas las dificultades que tiene de acceder al crédito público. Son 100.000 millones destinados a la ganadería. ¿Cuál es el eje del plan ganadero? Más ternero por madre, y esto es alcanzar niveles más y mejores de productividad por animal. Separado por un alambrado tenemos una productividad del 90% y en otro del 50%, por lo tanto se requiere asistencia. Y el otro concepto es más kilo por animal. Es decir, con el mismo stock ganadero, porque la Argentina no tiene capacidad para muchas más cabezas de ganado, según todos los informes técnicos, lo que tenemos que es ir a la mejora de la productividad y aumento de volumen. Hemos puesto en marcha en la provincia de Córdoba, en la provincia de Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes, con asistencia financiera para construir fondos rotatorios, planes de cambio rural y de asistencia a los productores. En Corrientes, además de tener un plan de asistencia para la emergencia, para los pequeños productores ganaderos, que son 27.000, un montón de productores ganaderos en la provincia de Corrientes, también un financiamiento con la FUCOSA para asistir a los productores y estamos convocando al esfuerzo público-privado, estamos pidiendo la asistencia a las entidades. El otro día, hablando de esta cultura del encuentro, en la exposición rural en Corrientes, el presidente de la Sociedad Rural de Corrientes convocaba al diálogo y al trabajo. Y cuando hicimos la presentación del plan ganadero no estaba. Yo le dije, necesitamos de todos. No puede haber un plan público sin la participación de las instituciones. Yo nuevamente vuelvo a hacer un llamado. Necesitamos ir juntos caminando. Las diferencias tienen que ser nuestra fortaleza, no nuestra debilidad. Y el desafío que tiene la política como ciencia de la ciencia es poder articular lo diverso. Es fácil estar con quien piensa como uno.
El desafío de la dirigencia argentina de este tiempo es poder, en la diversidad, tomar lo mejor de cada uno y convertirlo en proyecto compartido. Y a mí me consta, Karina, porque cuando surgió el conflicto, la crisis que tuvo Corrientes este verano con el tema de incendios, yo había ido a dar una charla a Esquina, Corrientes, y era para una charla que en ese momento era un congreso del Frente Renovador. Y el planteo central, lo que estaban reivindicando es que la única figura nacional que se puso el conflicto al hombro es el ministro de Agricultura y Ganadería. Usted, me recuerdo haber estado ahí leyendo los portales, estuvo presente no sé si en Mercedes, si no me equivoco. En Corrientes, Mercedes. Recuerdo lo de Mercedes, que hubo una reunión importante con sectores políticos y con sectores empresariales, como me acuerdo que había algunos dirigentes que planteaban que hacer como una especie de comando donde lo nacional esté representado en el Ministerio de Agricultura. O sea que lo que está diciendo es... Yo creo que los funcionarios, primero que no nos votó nadie, nos eligió el presidente, somos servidores públicos y mientras más responsabilidad tenés, más vocación de servicio tenés que tener. Y no es una visión ingenua. A nosotros se nos juzga por la posibilidad o no de transformar la realidad que tenemos. Yo voy a poner todo el empeño porque creo que lo demás es perder tiempo. Creo que los desencuentros nos atrasan como nación. Y creo que en el campo argentino tenemos un nivel de productividad, de competitividad, de visión, de formación. Argentina tiene una institucionalidad agropecuaria que pocos países tienen. Si vos mirás, en cada ciudad hay una entidad rural, sí, señor, una federación agraria o un corinagro o una cooperativa o un colegio agropecuario, tenemos las universidades públicas, tenemos los posgrados de las universidades públicas, tenemos las universidades privadas. Es decir, Argentina tiene el INTA, tiene el SENASA, tiene los institutos provinciales. Hay un dispositivo institucional del mundo agropecuario que es lo que hace que nuestros productores sean de punta, que además tiene una visión global, porque es un mercado global. Entonces, es un sector que está culturalmente preparado, que toma lo universal para aplicarlo a lo nacional, que tiene una visión moderna del tiempo que vive y de las novedades en tecnología, en el sector industrial. Y eso tiene que ser un capital de la nación, no puede ser de una empresa o de un sector. Y ese es el trabajo, tratar de poner todo ese capital que tiene la nación argentina en función de un proyecto de país. Y esta es la tarea que yo siento que me compete del Ministerio. Voy a hacer todo lo que a mi alcance esté y voy a salir al encuentro. No me importa cómo la gente piensa. A mí no me eligieron como ministro, no me convocaron como ministro para que haga un ADN del pensamiento de la gente. El presidente fue muy claro cuando me convocó. Necesito reconstruir el diálogo con el sector y necesito resolver los problemas que con el sector nos separan. Tenemos dificultades, a veces no tenemos la celeridad que los productores nos reclaman, pero estamos rompiéndonos el alma para dar respuesta a las necesidades y a los problemas que el sector tiene. Sí. Les pido si hacemos una pausa así de breve y enseguida regresamos para seguir conversando con el ministro. Son apenas unos segundos. Sabemos muy bien el esfuerzo que hacen miles de argentinos que trabajan e invierten en nuestra tierra. Y queremos estar ahí para acompañar e impulsar su negocio, haciendo que su día a día sea más fácil. Si el campo evoluciona, evolucionamos todos. Galicia, siempre junto al campo. Amarok V6, la más indomable de las Amaroks.
Volkswagen. Jornada Campo del IPCBA en Tres Arroyos, Buenos Aires. Ganadería en campos agrícolas. Jueves 9 de junio. Establecimiento La Paz. Ruta Provincial 73 a 27 kilómetros dirección a Claromecó. Entrada gratuita. Cupos limitados. Participa el INTA. Informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o al 011 53 53 50 90. Karina, hasta ahora estuvimos hablando con el funcionario, con el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, pero Julián tiene una vasta historia política. Un hombre del peronismo, un hombre que nace siendo intendente de su pueblo natal y empieza a desarrollar. Y la provincia de Buenos Aires es un tema siempre históricamente, pero lo que siempre generó contradicciones, o al menos siempre me planteé algunos temas, la dirigencia política en general de la provincia de Buenos Aires, no partidizo, como que permitió, después de Eduardo Duhalde, gobernador, pero dije intendente porque me sonó que un intendente llegó a la... Esa era la tradición. Exactamente, a la gobernación. Pero a partir de ahí se cortó abruptamente, a pesar el interregno Solá, que se podría decir era el que más cercano estaba a la provincia de Buenos Aires, pero después, digamos, como que la capital federal tomó la provincia de Buenos Aires, tanto en el actual oficialismo como en lo que es hoy oposición. Y siempre he pensado la provincia de Buenos Aires como un apéndice de una elección nacional y como que la provincia es solamente la primera y la tercera sección electoral, con Urbano Sur y con Urbano Norte. Y la provincia me parece que es un poco más. Y nunca los partidos o las dirigencias pudieron, digamos, establecer un trabajo hacia toda la provincia. O sea, como pasa en cualquier otra provincia, pasan en provincias productivas como puede ser Córdoba. Recuerdo a José Manuel de la Sota hablando de cordobesismo, Santa Fe mismo. Pues la provincia de Buenos Aires nunca pudo terminar de integrar esa identidad de lo que significa la provincia en el aporte al Producto Bruto del país, ¿no? O sea, ¿por qué esa dirigencia deja cuando hay mucha dirigencia con historia que podría estar integrando esa identidad bonaerense? Yo tengo una opinión. Cuando dejé la presidencia de la Cámara, otras actividades que hice fue docente de Derecho Constitucional. Y a tu pregunta, la respuesta que yo encontré, la reforma constitucional del año 94, cuando desaparece el colegio electoral, que es la célula central del federalismo, se rompió en la Argentina el valor de la representación de las provincias, porque los colegios electorales eran un espacio de fuerte construcción de defensa de los intereses de cada una de las realidades territoriales. Creo que uno debe, la primera explicación para mí es de orden de la arquitectura política de la Argentina. El diseño constitucional del año 94 no se compadece con el espíritu del federalismo de la Constitución de 1853-1860, donde tomamos el modelo de Estados Unidos, donde la centralidad de la negociación de todos los actores políticos, económicos y sociales está puesto en esta representación del colegio electoral. Creo que a partir de allí se debilita la representación territorial. En Buenos Aires, el hecho de tener en el 3% del territorio, el 38% de la población, no hay límite geográfico entre Capital Federal y 3 de Febrero o San Isidro o Avellaneda, con lo cual eso para mí ha tenido un alto diseño en el comportamiento y en el rediseño de las selecciones de los candidatos, entre otras cosas
porque para ser candidato en la provincia de Buenos Aires, a partir de este proceso de reforma, se necesitaba ser conocido en la ciudad de Buenos Aires. Creo que esto explica en alguna medida parte del desarraigo que tiene la dirigencia política a partir de este momento en la provincia de Buenos Aires. Y creo que en algún momento la Argentina tendrá que rediscutir un nuevo diseño territorial. Este modelo de Estado con este diseño territorial está agotado, en mi modo de ver. Creo que hay que pensar una desconcentración de población, una nueva ocupación del territorio, ocupación y formación de nuevas ciudades en la Argentina, y junto con eso el valor de lo territorial, de la representación de los intereses reales de cada territorio. Yo te hacía mención a lo de Mendoza. Sí. Todos los legisladores de Mendoza, cuando se trata de una ley de la vitivinicultura, del partido que sea, votan juntos porque tienen que rendir cuenta. Esto a lo mejor en nuestra provincia está un poco más desteñido. Me parece que hay que reconstituir la representación electoral con la representación de los intereses de cada una de las regiones. Coincido, yo coincido también, creo que la eliminación, digamos, como cualquier proceso electoral es perfectible todo, no hay nada perfecto, pero el colegio electoral daba una mayor, digamos, democratización en las provincias que tenían... Es la semilla del federalismo, sí, porque ahí se articulaba la representación de los intereses de cada provincia. No nos olvidemos que las provincias son anteriores al Estado Nacional. Es decir, acá lo que se ha cambiado es, al cambiarse la arquitectura de la Argentina, esto fue replicado en desdibujar la representación, sobre todo el territorio de Buenos Aires. Sí, no, coincido. Y fíjate, Julián, que hay otro tema en esa línea, es que Argentina entró, digamos, en un sistema de coaliciones. O sea, el 83 fue la Unión Cívica Radical y la famosa Lista 3, en el 89 el peronismo con la famosa Lista 2, y a partir de ahí, digamos, el tema coaliciones de a poco se fue instalando y creo que llegó a su clímax en el 2015 con el triunfo de Cambiemos y en el 2019 con la conformación del Frente de Todos. Pero, digamos, en sistemas presidencialistas, que es muy difícil, digamos, el tema de coaliciones, si no existe la posibilidad, digamos, porque creo que las coaliciones llegaron para quedarse, no creo que el próximo, ya estamos, hoy decía yo en el editorial, estamos a un año del cierre de listas, o sea, prácticamente ya a nivel político ya se largó. Digo, yo le decía fuera de cámara a Karina, hablar el modelo alemán del convenio o el contrato de coalición, en el cual hoy en Alemania está gobernando su canciller es socialdemócrata, pero en alianza con el Partido Verde y con el Partido Liberal, con diferencias en muchos temas, pero diferencias ideológicas. Y sin embargo ellos hacen ese convenio de coalición que está por escrito, es un mamotreto de casi 350 hojas que la presentan a la sociedad vía el Parlamento. Y empiezan a encontrar una serie de ideas para poder que se fueron consensuando. Digo, ¿por qué no tratar la política nuestra en esta cosa de crear puentes, ¿no? De poder empezar a plantear, porque creo que en definitiva es lo que la sociedad está reclamando. No, seguimos y después vemos. Seguimos con un programa, con un proyecto de país que tenemos. Creo que esto me parece que es otro de los datos que tanto el peronismo como el radicalismo, como el PRO, o sea, estoy hablando en general, está marcando el grado de disociación que hay con el humor social que hoy tiene la gente, ¿no? A ver, déjame que me corra un minuto de la coyuntura. Vos fijate que nuestro sistema político terminó siendo un híbrido. El jefe de gabinete no es primer ministro. El jefe de gabinete tiene mucha más autoridad que el propio Congreso, que puede vetarlo, pero la designación o la solicitud de renuncia está en cabeza del presidente de la República.
Por lo tanto, tenemos ahí, no somos ni un sistema presidencialista como el americano, y tomando las buenas cosas de los americanos. Sí, sí, sí. Los americanos se constituyeron en Estado-Nación después de una fuerte sublevación, después de ruptura de intereses con Gran Bretaña y después de una guerra civil, y dieron lugar a un Estado federal con un sistema presidencial. Ese modelo es el modelo que había tomado la Argentina. Me parece aplicable a la realidad, porque era un hecho común la libertad y la constitución de los estados de los pueblos de América. La reforma del 94 toma un giro donde no deja de ser presidencialista y pretende parecerse a un sistema parlamentario, y quedan muchas cosas híbridas en el camino. ¿Qué creo yo? Las coaliciones vinieron para quedarse porque vivimos en una sociedad absolutamente heterogénea, variada, donde ya la representación no la expresan 2 o 3 partidos. Pero creo que para poder llegar a ese contrato electoral del cual vos hablas, la política tiene que volver a ser política. Es decir, la política tiene que volver a preocuparse por construir en el acuerdo de las mejores razones, de las causas últimas, la razón de su comportamiento. Hoy, lamentablemente, la política fue reemplazada por el WhatsApp y por las nuevas tecnologías. Y cuesta mucho, nos cuesta mucho lo que el programa plantea, proyectar un futuro y pensar, y que esas ideas sean las que ordenen la política. El problema que el hacer muchas veces es un cuerpo sin alma, porque faltan ideas que ordenen el comportamiento. ¿Cuándo va a llegar ese momento de celebración de contratos que garanticen un programa de gobierno y ese programa de gobierno se piense? Cuando podamos pensar a dónde queremos ir. ¿Cuál es el futuro que nosotros queremos construir como sociedad? ¿Cuál es el futuro que nosotros imaginamos y que creemos que es lo mejor para la Argentina? Porque, en definitiva, cuando uno vota, está votando el futuro que quiere para sí. Me parece que a la política debemos darle, en el debate de la discusión de ideas, la construcción del futuro al cual la Argentina queremos que vaya. Y esa es una tarea de la política, y eso es volver a la política, volver a la discusión, volver al debate, la relación con la gente, recoger las ideas. El pueblo habitualmente te marca cuál es el camino. Cuando uno escucha a la sociedad, escucha al pueblo, escucha a sus organizaciones, encuentra sin duda el camino por el cual transitar. Yo estoy convencido que esto se sale con más política, eso no tengo ninguna duda. Sí creo que hoy estamos transitando un momento muy difícil, porque el humor social en general es muy refractario. Es como que hay 2 caminos, cada uno está corriendo caminos distintos, y me parece que hay algunos temas que fueron comunes y que nos acompañaron, ya que tenemos canas nos vinieron acompañados, que es el tema inflacionario, que indudablemente afecta a la calidad de vida, pero sí creo y estoy convencido es que el rol central pasa por la política. Mira, y pasa por los partidos políticos. Mira, yo tengo una idea sobre el particular. Creo que Argentina tiene inflación inexplicable porque tiene endeudamiento en dólares que no puede explicar. Es decir, yo creo que acá hay una gran irresponsabilidad cuando la Argentina se endeuda en una moneda que no produce. Ata su futuro a ese endeudamiento que no va al sistema de producción para hacer sostenible ese endeudamiento, sino que va al sistema financiero para que se fugue en divisa. Cada vez que la Argentina se endeudó como se endeudó en el último periodo, hizo estragos sobre el futuro de esa sociedad. Me parece que acá hay un contrato a celebrar, es que nosotros no podemos endeudarnos en una moneda que no producimos, que el endeudamiento tiene que ser para financiar el desarrollo y hacer sostenible los compromisos que la nación genera y asume. Sí, Sin inflación, perdóname, sin deuda externa no tendríamos los niveles de inflación que la sociedad tiene. Yo coincido en lo que estás planteando, pero también digo que a veces estamos repitiendo viejos errores, fundamentalmente en el tema energético, que ya lo habíamos vivido en gobiernos anteriores y que hoy, digamos, es una realidad importante por la cantidad de divisas que se están yendo. O sea, que me parece que... Yo sabes que siempre hay un dicho, recuerdo, y te lo cierro con esto, estando con el presidente del Uruguay, don José Mujica,
El Pepe nos decía a un grupo de compañeros, somos seres humanos, los políticos somos seres humanos, nos equivocamos. El problema que tienen los políticos es que si nos volvemos a equivocar del error, ya deja de ser error y empieza a ser gilada. Está la sensación que tengo, que a veces seguimos cometiendo viejos errores que indudablemente no cerró bien o terminó mal. A ver, pensemos lo siguiente. La Argentina tuvo una extraordinaria deuda externa con una presión de vencimientos en dólares que no generaba, por eso es importante exportar todo lo que la Argentina puede exportar y producir todo lo que pueda producir. Sin duda este es el camino, el trabajo, la producción y la exportación son los caminos que nos van a permitir salir de esta crisis. En materia energética nos encontramos con una crisis y una guerra que llevó los valores a valores inimaginables. Pues con lo que está produciendo el campo y aportando el campo en este momento de la Argentina, en la Argentina no falta gas, ni falta combustible. Después si quieres hablamos del tema de combustible. Combustible hay un problema en la distribución. Es precisamente porque los precios se fueron a niveles, basta con ver la región. En la región los combustibles tienen el doble del valor que tiene en la República Argentina. Esta decisión de subsidiar al gasoil para facilitar el comercio, bueno, no te olvides que Argentina el año pasado su PBI creció 10 puntos y la tendencia de este año es que vamos a estar en 5 puntos de crecimiento del PBI. Eso lleva un subsidio al combustible y al gas en la Argentina, que se puede hacer, entre otras cosas, por el aporte que hace el sector agropecuario. La inversión en infraestructura es necesaria, sin duda. La infraestructura va resolviendo estos cuellos de botella que hoy la Argentina tiene. El gasoducto Néstor Kirchner va a ser la solución, pero va a llegar sobre el año que viene. Y eso va a representar un ingreso de divisa muy importante para el país. Y esta es el horizonte o la novedad de la Argentina. Argentina tiene todo el gas que necesita, tiene tierras muy fértiles y tiene agua disponible, con lo cual Argentina va a ser un actor muy importante, mucho más de lo que nosotros imaginamos en la próxima década. De hecho, la participación en el G7, estos días participé en el G7 en Alemania con los ministros del G7, ¿por qué la miran a la Argentina? Y por las capacidades que Argentina tiene de dar respuesta a lo que al mundo le falta. Un inversor americano me decía, mira, hoy las reservas en proteínas son un valor de reserva más seguro que el sistema financiero y que cualquier inversión en cualquier otro bien, incluso tecnológico. Las proteínas tienen un altísimo valor de reserva. Vamos a recibir en el sector agropecuario argentino muchísimas inversiones, propia de los argentinos y propia de inversiones globales, porque va a ser un recurso escaso, creciente, porque además en el año 2050 se proyecta una población de 9.500 millones de habitantes. Hoy hay 1.000 millones de personas en el planeta que no comen y en el 2050 se estima que va a estar en el orden de los 3.000 millones. O sea, Argentina tiene todo para crecer. Todo lo que Argentina produzca va a crecer. Ahora, hay que crecer con buenas prácticas, hay que crecer garantizando la trazabilidad de los alimentos, hay que crecer garantizando la calidad ambiental, porque eso además tiene en el mundo un valor diferencial y un valor agregado. Sí, yo coincido, pero... No, me quedé con el tema del gasoil. El tema de la problemática de la distribución, lo escuchamos hace muy poquito, ustedes muy pocas horas en Maizar, justamente refiriéndose al tema. ¿Tiene una solución en el mediano plazo? A ver, hay un informe de hoy, en la reunión de gabinete se planteó el tema, se informó la provisión de combustible para la cosecha, para la siembra, y la cosecha está garantizada, primer tema. Segundo tema, disponibilidad de gasoil se han comprado 5 nuevas embarcaciones más, va a hacerse operativo, estimo sobre el fin de semana, el aumento del corte de biodiesel. YPF está
en el límite de su capacidad logística, es el 50% del mercado. YPF, a veces hay zonas donde no alcanza a cubrir la logística YPF por la distancia. Nos decía que disponen del orden de 2.800 camiones que van y que vienen todo el tiempo. Hay una demanda de los países de la región porque están comprando gasoil en la Argentina más barato, a mitad de precio que en sus países, pero el combustible está garantizado para la siembra y para la cosecha, que es mi competencia. Hay problema de disparidad de precio. Esto es lo que los productores dicen, ¿no? Hay problema de disparidad de precio. Bueno, se está haciendo todo el trabajo, la Secretaría de Energía por un lado, YPF está haciendo todo el esfuerzo logístico y el ministro de Transporte está trabajando en encontrar todos los problemas que el sector reclama. Los problemas están, pero estamos trabajando para resolverlos. Ahora, la siembra y la cosecha en la Argentina está garantizada. No, yo creo que me quedé con un tema, porque coincido con el planteo, Julián, con respecto al futuro. Dos interrogantes tengo ahí. Educación, que hoy indudablemente Argentina está pasando por una crisis educativa importante. Y el otro es confiabilidad y certezas, que me parece que son otro de los temas en el cual hoy la dirigencia en general genera más grises que blancos, ¿no? O sea, me parece que son esos dos temas en el cual hay que trabajar mucho. Por eso digo, esto se sale con política, pero el tema educación no es un tema menor. O sea, hoy uno ve los niveles de comprensión de texto fundamentalmente que estamos viendo, y empieza porque uno viene del guardapolvo blanco, uno viene de la inclusión, y así fue formado uno, y en general fundamentalmente el peronismo, que generó muchísima movilidad social, y la educación fue como un factor central en la inclusión. Y hoy lo que uno está viendo, que la educación pública no está incluyendo, está más bien excluyendo, y que me parece que son esos datos centrales que yo comparto el análisis a futuro, pero tengo los interrogantes que tengo son estos que te estoy planteando, ¿no? Y la educación como eje central. A ver, yo no voy a hablar de un tema que es competencia de otra cartera, pero voy a hablar sobre los colegios agropecuarios. Yo me formé, soy parte de una generación en el convencimiento que el estudio nos daba la posibilidad de la movilidad social ascendente. Yo me vine a estudiar acá porque sabía que me abría un horizonte de vida y me daba la posibilidad de crecer. Yo, como muchos de jóvenes de nuestra generación, que a diferencia de otros países de la región, Argentina tiene una universidad pública gratis. En otros países de la región esto no es así. Por eso yo decía, dentro de la disponibilidad, Argentina tiene una proporción de ingenieros agrónomos, de veterinarios, de biotecnólogos y de científicos que no tiene el país de la región. Quiere decir que el dispositivo agropecuario argentino va a seguir creciendo porque tenemos los recursos y el conocimiento aplicado. Creo que esto es una de las cosas que explica el crecimiento y el desarrollo del sector agropecuario. Ahora, sin duda, el hecho de mayor justicia es la educación. Sin duda es la educación. Hoy tenemos un nivel muy alto de deserción en la escuela secundaria. Son datos públicos, no me quiero meter en temas que no son de mi cartera, pero todo lo que se haga en materia de fortalecer al docente, de fortalecer la autoridad del docente, va a ir en beneficio de la educación. No te olvides que vivimos en una sociedad donde el docente hace de asistente social, hace de educador. El docente argentino tiene un enorme compromiso con la realidad que lo circunda, y los chicos vienen con una problemática donde
el docente tiene que hacer de bomberos, son de los grandes héroes de este tiempo. Por supuesto, la escuela es formadora, construye institucionalidad, construye normas, construye hábitos. Y Argentina va por ahí. Argentina va a salir por la educación. Argentina va a salir por la posibilidad de que los chicos estén en la escuela. La Argentina va a salir por el esfuerzo de la Argentina, sacar a los chicos, volver a recuperar cuando los chicos se van en el trayecto secundario, volver a la escuela. Y los colegios agropecuarios, ahí hay una enorme deuda de la sociedad argentina con los colegios agropecuarios. Terminan siendo los primos pobres del sistema educativo, con enorme esfuerzo de comunidades, con enorme esfuerzo de cooperadoras, con enorme esfuerzo de colegios que son de las diócesis empobrecidas y colegios empobrecidos. Hay que poner el acento en el colegio secundario. Estamos poniendo el acento en vincular a los colegios secundarios con las actividades productivas y con las facultades de la región. La conectividad se convierte en un instrumento que nivela asimetrías. Estábamos en La Pampa en la presentación del Plan Ganar y un productor de los límites de la provincia de La Pampa nos decía: si yo no tengo conectividad no puedo garantizar mano de obra, porque nadie quiere venir y porque los hijos de los trabajadores tampoco quieren venir si no hay conectividad. Ahí tenemos un recorrido para realizar, porque ya el colegio hoy es sinónimo de conectividad. Sí, totalmente. Hoy la educación y en los sectores agropecuarios donde más se siente, pero no hay duda. Sobre la previsibilidad, creo que no es solamente una tarea del Estado, de la dirigencia, también de la sociedad, de poder construir un escenario donde si la cooperación, si la confrontación es reemplazada por la cooperación, seguramente vamos a lograr construir ese escenario donde nos podamos escuchar, donde nos podamos oír entre todos y donde todos podamos sintetizar el mejor camino. Esto, vuelvo a repetirte, requiere un nuevo espíritu, reconocernos como parte de un destino común. Si no nos reconocemos como... No hay un destino para el campo independientemente de la ciudad. Totalmente. No hay un destino de la ciudad independientemente del campo. No hay un destino para las universidades independientemente de la industria. No hay un destino de la industria independientemente de la transferencia de conocimiento. Es decir, somos parte de un destino común. Nos tenemos que volver a reconocer comunidad. Nos tenemos que volver a reconocer parte de un trayecto. ¿Qué tarea tiene la dirigencia? No solamente la política, la científica, la intelectual, y poder anticipar el futuro. Las sociedades que puedan dibujar el escenario del futuro de los próximos años van a poder reordenar su sistema de producción científico, desarrollo de conocimiento y captar con éxito ese desafío que el futuro nos convoca. El futuro es incierto y por eso y más que nunca se requiere de muchísimas miradas interdisciplinarias que puedan participar y ver el futuro. Nosotros estamos convocando en los próximos 3 meses a un nuevo plan estratégico 2035, donde podamos poder entender las señales que están viniendo del futuro y reorientar nuestro sistema de producción en función de ese futuro que imaginamos y ponerlo a consideración, porque creo que alguien tiene que hacerse cargo de marcar el futuro. Ahí sí creo que la dirigencia política tiene una tarea enorme, junto con el resto de la dirigencia del país, empresarial, científica, sindical. Sí. Pero no podemos vivir ahogados en la mirada del día de hoy. Tenemos que, como decía Bergoglio, tenemos que levantar los faros de luz alta, no mirar con los faros de posición al presente y el futuro de la Argentina. Si logramos poner los faros de luz alta, me parece que vamos a poder ver con mayor claridad la oportunidad que la nación tiene y construir un escenario mucho más esperanzador que el presente. Necesitamos volver a recuperar la esperanza de que podemos cambiar la realidad y hacer de la Argentina y de nuestro país un país donde valga la pena vivir y donde valga la pena crear nuestros hijos. Sí. Ese me parece que es el gran desafío,
Señor ministro, queremos agradecerle enormemente el tiempo que nos ha dispensado para poder conversar con nosotros. Sabemos que muchas veces los tiempos son exiguos y valoramos muchísimo el que nos ha ofrecido para poder conversar. No, yo les agradezco a ustedes, me atrapó el nombre. Si uno tuviera que descifrar cómo imagina el diseño de la política en la Argentina, es futuro, el futuro es pensarlo y la acción para realizar eso. Me parece que dieron en la clave del desafío de este tiempo político, social. Yo estoy alejado de lo electoral, pero también que van a tener que pensar la dirigencia que vaya a competir, bueno, qué futuro, con qué idea, con qué pensamiento y con qué acción le proponen a la sociedad argentina. Eso no le creo. Bueno, creo. Que esté alejado de lo electoral. Hace muchos años que estoy alejado del electoral. Es un hombre eminentemente político. Bueno, muchísimas gracias, señor ustedes, ministro. Gracias. Nosotros comenzamos a despedirnos lentamente, pero antes de irnos, Carlos tiene el dato futural. Y ahora el dato. En el día de hoy, en una reunión de labor parlamentaria en la provincia de Jujuy, el gobernador de la provincia, Gerardo Morales, emitió la orden a su mayoría absoluta que tiene la legislatura jujeña de el llamado a una reforma constitucional, en el cual había una serie de dudas, por lo que estuvimos hablando con Karina y toda gran parte del programa con el tema del humor social, pero creo que tiene mucho que ver con la visita de hoy del presidente a ir a ver a Milagro Salas. Una situación en la cual el jujeño tiene un encono muy fuerte hacia la figura de Milagro Salas. Pero el dato de hoy es que en la provincia de Jujuy va a haber reforma de la Constitución y en el año 2022. Esto es todo por hoy. Espero que sepan perdonar este primer programa, pero nos encontramos la semana que viene para seguir pensando, para seguir con este futurar, pero fundamentalmente pensando en el futuro. Muchísimas gracias y que tengan buenas noches.